Jornadas Internacionales de Acceso a la Información. Como ustedes saben, o algunos saben, el tema del conflicto armado en Colombia es un conflicto que está vigente desde mediados del siglo XX. Es un tema bastante sui generis en todo el continente porque estamos en medio del conflicto, aunque estemos en medio de conversaciones de paz en la actualidad. Ahí hay dos imágenes de líneas de tiempo realizadas por organizaciones sociales y una fotografía de las guerrillas en el 53, que son estos primeros grupos armados que empezaron el conflicto. También hay que aclarar que el conflicto en Colombia, pues yo no soy una experta en conflictos, sino más en el tema de archivos, pero hay que hacer el contexto. El conflicto armado están involucrados muchos grupos de diferentes bandos, entonces no es un asunto unilateral. El tema del conflicto en los últimos años ha generado que el Estado y ONGs promuevan la creación, y la sociedad civil promuevan la creación de organizaciones sociales que buscan defender los derechos de las víctimas y también conservar la memoria de estas víctimas dentro del conflicto armado, porque en medio del conflicto la memoria se está perdiendo. Entonces existen grupos de mujeres, grupos de niños, grupos de jóvenes, grupos de sindicalistas, grupos de personas de la tercera edad, un sinnúmero de organizaciones sociales han aparecido en los últimos 5 años sobre todo, que están defendiendo derechos de sus víctimas, que están conservando la memoria con el fin de dos derechos principalmente, la reparación y la verdad. La Ley de Justicia y Paz comenzó todo el tema de los archivos de derechos humanos con la defensa de los derechos de reparación. La reparación quiere decir que las víctimas tienen derecho a una reparación tanto simbólica como administrativa, un dinero que el Estado le da para reparar el tema de victimización, pero también una reparación simbólica que busca que a través de expresiones artísticas o también de monumentos o cualquier expresión que ellos consideren necesario, el Estado les devuelva en parte el tema que les han quitado. Entonces, para defender estos derechos se están buscando los temas de memoria. El problema es que la información que están produciendo se ha estado perdiendo porque no existen conciencia sobre la información que producen ni métodos de organización de esta información. Al igual que en el tema de Internet, hasta hace muy poco se está pensando que las organizaciones sociales deben tener archivos organizados. Si el Estado no tiene archivos organizados para garantizar la memoria de una nación, imagínense cómo funciona dentro de una organización pequeña donde los ciudadanos comunes y corrientes no tienen ni siquiera un computador para almacenar la información que producen. Estas organizaciones sociales están produciendo documentos diariamente. Producen los documentos de organización y de administrativos que tiene cualquier organización, desde el pago de sus cuentas, desde el alquiler de su oficina cuando lo tienen, pero también están recolectando una información para los derechos que yo les decía ahorita. Primero tienen el testimonio de las víctimas y la recolección de los testimonios se convierte en un documento muy importante para esas reparaciones administrativas. La víctima tiene que generar un testimonio oral que normalmente se pasa a un testimonio escrito donde cuenta la versión de los hechos que le sucedieron. Por eso les digo que es tan importante esta información, porque la víctima cuenta su versión de los hechos y el Estado tiene su propia versión por medio de otros documentos. Entonces ellos están almacenando una información tan valiosa que normalmente no tienen los medios para adecuarla, porque hay organizaciones que tienen muchísimos asociados y esos testimonios de las víctimas no se están guardando adecuadamente. No existen medios para almacenamiento sonoro ni medios para almacenamiento en servidores, y los medios para almacenamiento en papel son muy precarios. Aparte de estos documentos, genera la conformación de expedientes que tramitan ante un juez para el reconocimiento de las víctimas ¿cómo decirles? Para que el Estado las reconozca como víctimas, pero también para que adquieran esa reparación administrativa ante el Estado, que normalmente es un tema de dinero. Entonces, estos expedientes están conformados no solamente por el testimonio, sino también por una cantidad de documentos que tienen que ver con los recortes de prensa del momento en que el hecho sucedió. También tienen todos los temas de
de declaraciones extrajudiciales de otros testigos y el seguimiento de un abogado a todo el proceso. Estos archivos de derechos humanos, como se están llamando en Colombia, que en realidad son archivos que tienen información relacionados con la violación de los derechos humanos y la violación del derecho internacional humanitario, testimonian la memoria de las víctimas y no se hacen en los términos tradicionales que se hacen en un archivo administrativo común y corriente. Si ustedes saben, en un archivo normalmente tenemos informes, tenemos actas, tenemos una cantidad de documentos tradicionales, pero aquí la información está, aparte de eso, en otra cantidad de documentos como manualidades, la fotografía, la escultura. Existen el tema de las colchas de retazos. No sé si alguna vez han tenido experiencias con este tipo de documentos en los que las víctimas expresan sus sentimientos a través de imágenes cosidas en una colcha que van uniendo y se van convirtiendo en documentos que muestran los sentimientos, que muestran los dolores de grupos de mujeres, los dolores de grupos de niños. También hay el asunto de las siluetas, el asunto de los monumentos, también de expresiones efímeras como un encuentro en un cementerio donde van y lloran a sus muertos, y una cantidad de expresiones que ayudan también al reconocimiento de la víctima, pero también a la expresión del dolor, que ayuda a la reconciliación. Aquí, por ejemplo, les traigo un ejemplo de un grupo social de Medellín que nos muestra cómo es su archivo. Y si ven, está representado gráficamente, no solo en el tema del papel en el archivador en el que cada uno relacionamos el tema del archivo, sino que también está el tema de los testimonios con una silueta de las víctimas. Las organizaciones sociales crean documentos en muchos formatos, crean documentos en formatos papel, en formato electrónico, pero hay un problema muy grave y es que la información se está quedando en la memoria de sus integrantes. No sucede solamente con las organizaciones sociales, sucede mucho con el tema de los grupos indígenas. La memoria oral se está perdiendo porque no existen medios de conservación y la sociedad civil no está buscando medios alternativos de conservar esta memoria. El tema de los indígenas, como les decía, es muy importante porque ellos tienen el tema de la memoria oral, pero nosotros no tenemos cómo garantizar que esa memoria oral va a llegar a nuestras generaciones futuras a través de grabaciones o de publicación de esta información. Ahí les traigo, por ejemplo, esta es una representación del archivo de una organización en el Urabá chocuano, que es una zona costera, en el Urabá antioqueño, que es una zona antioqueña donde el archivo no está en papel. Miren que ahí no hay ninguna referencia a archivador, a papel, a web, sino a la memoria de las personas representadas en cada una de estas, de un hombre y de una mujer en medio de su territorio. El Centro Nacional de Memoria Histórica ha considerado que los archivos de derechos humanos son conjuntos de documentos que contienen información relacionada con la defensa y las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. ¿Quiénes los albergan? Las organizaciones civiles en principio, pero también el Estado, porque el Estado tiene mucha documentación relacionada con el tema de derechos humanos. Estos conjuntos de documentos, y aquí es el tema del acceso a la información, se ven expuestos a un sinnúmero de problemas. Tienen el principal problema relacionado con la seguridad de la información, y aquí no es la seguridad de la información como venía planteándose en términos de que no se pierda, sino es la seguridad para que otros no vayan y sustraigan esa información, porque al ser la versión de las víctimas existen muchos actores que quieren suprimirla. Les traigo ahí una imagen tomada de un periódico en San Salvador, pues es el periódico El País, donde muestran un incendio de una organización civil que no fue un incendio espontáneo, sino que lo quemaron para evitar que la información saliera. También existe una falta de sensibilidad sobre su importancia, porque a veces consideramos que la única versión de la historia es la versión oficial, y no se tiene la conciencia de que estas otras versiones de la historia son importantes conservarlas. Y aparte de eso, tienen muchos problemas de organización y conservación.
No existe conciencia ni conocimiento sobre la organización de estos documentos y existen en lugares tan apartados y en lugares con condiciones de conservación tan difíciles que se están perdiendo en medio de la humedad, en medio de los hongos, en medio del polvo, como sucede en todos los países latinoamericanos con el tema de los archivos. Los archivos de derechos humanos son importantes porque nos dan otra versión de la historia reciente. Y vuelvo sobre eso porque a veces consideramos, ni siquiera somos conscientes de la importancia que tienen los archivos. Miren, el tema del que hemos tratado todos estos 3 días, hemos hablado del tema de la web, del tema de las redes sociales, pero no estamos pensando en el tema de nuestra historia ni nuestra memoria, que va a quedar para nuestras generaciones futuras. Si existe una relación tan efímera con el tema de la web, imagínense qué está pasando con el tema de las organizaciones sociales, que no es un tema propio de Colombia, es un tema de todo el mundo y ya lo han visto con las manifestaciones y el tema político que se ha evidenciado aquí. Pero ¿qué va a pasar con los documentos y con la información de estas organizaciones que no tienen acceso a la tecnología? Que me imagino que lo viven aquí igual que en todas partes. La periferia está llena de organizaciones que están buscando la defensa de sus derechos, pero que no tienen redes sociales, que no tienen acceso a internet, que no tienen un computador donde guardar su información, pero que nos están contando otra versión de la historia, nos están contando cómo viven económica, política, socialmente y cuál es su postura frente a la realidad que vivimos. Estos archivos son lugares de memoria que dejan constancia de los hechos dolorosos por los que ha atravesado una nación. En el caso de Colombia nos cuentan hechos dolorosísimos en los niveles que ustedes se puedan imaginar de dolor. Hay desde el asunto más simple hasta el más doloroso de una masacre ocurrida, por ejemplo, en el Urabá antioqueño, y las víctimas tienen toda esa información en su memoria. ¿Cómo vamos a garantizar que nuestras generaciones futuras sepan que sucedieron esos hechos con el fin de no repetición? Que ese es uno de los fines de la ley de víctimas. Pero también tienen un punto muy importante, y es que nos resignifican el concepto de archivo, porque le imprimen una flexibilidad que no tiene el archivo administrativo como lo conocemos normalmente. Los archivos de las organizaciones sociales de defensa de derechos humanos aportan sus expresiones y sus actividades cotidianas a través de documentos que normalmente no se consideran documentos de archivo, como todas estas expresiones artísticas, las colchas de retazos, las pinturas, las expresiones del dolor que los ayudan a ellos a la reconciliación. Relacionado con la ley de transparencia y acceso a la información, que como se ha mencionado aquí también en Colombia existe, pero muy reciente, y es la ley 1712 del 2014, uno de sus artículos nos dice que en ejercicio del derecho fundamental del acceso a la información, toda persona puede conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de los sujetos obligados. Resulta que las organizaciones sociales no están en la obligación de poner su información al acceso público porque no son organizaciones del Estado, pero como el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia tiene la obligación, al igual que en Chile, que en Guatemala y que en muchos lugares que han vivido no conflictos armados, pero sí procesos similares, que para lograr la reconciliación se están haciendo centros de memoria que buscan recolectar toda esta información producida por las víctimas, se van a convertir en archivos de acceso público. El problema es cómo garantizar que en una cantidad de organizaciones diseminadas por el país, con todos los problemas de organización y de conservación de los que les hablaba, van a poder llegar casos emblemáticos al Centro Nacional de Memoria Histórica para garantizar el acceso de todos los ciudadanos, tanto colombianos como de todas las personas del mundo, para que conozcan lo que vivió Colombia en términos de conflicto armado. La ley de víctimas, que es la ley 1448 del 2011, obliga al Estado a crear un archivo nacional de derechos humanos que presente casos emblemáticos, como en el caso del Centro de Memoria el Centro de Memoria del Museo Casa de la Memoria de Chile o el Museo de Memoria de Argentina, el caso del Museo y el Archivo de la Policía en Guatemala y una cantidad de casos que existen en Europa, como el caso de los Balcanes. Las preguntas son: ¿cómo garantizar que la ciudadanía tenga acceso a otra versión de la historia?
Si ustedes se ponen a pensar, ¿con qué información aprendieron historia? Con el tema de los héroes, con el tema de los próceres. Y eso no le resto importancia a eso, pero ¿cómo tenemos garantía de tener otra versión para que como ciudadanos tomemos decisiones de cuál es la versión que consideramos más acercada a la verdad? Es muy difícil garantizar que la ciudadanía tenga acceso a otra versión, pero podemos tener pasos a través de archivos que nos cuenten esas otras versiones. ¿Cómo garantizar la recopilación, la protección y la conservación de la información dispuesta en documentos diseminados a lo largo y ancho de un territorio? Piensen en el caso de ustedes con un centro capital, ¿cómo garantizar conocer la versión de la historia de su país, de la costa, de la sierra? En el caso de nuestro país, regados por la costa, la sierra, el desierto, los llanos, es muy complicado porque los únicos archivos que están medianamente organizados son los de las capitales. La Ley de Transparencia y de Acceso a la Información garantiza el derecho que tienen los ciudadanos, que también son víctimas, a hacer valer sus derechos de reparación y verdad. Cuando el mismo Estado no tiene archivos organizados que garanticen a esas víctimas la recopilación de su información personal para hacer esta defensa de la reparación, tanto administrativa, la reparación, como les decía ahorita, es el dinero que les da el Estado a las víctimas que son reconocidas, y el derecho a la verdad, el derecho que tenemos como colombianos a saber lo que pasó realmente en medio del conflicto. Yo creo que el reto radica en que los ciudadanos nos volvamos conscientes del deber de memoria que tiene el Estado. Si no somos conscientes que tenemos derecho a saber qué ha sucedido y que el Estado tiene un derecho de garantizar la memoria a través de sus documentos y a través de los documentos que generan los ciudadanos, y cuando digo documentos no me refiero solamente al documento tradicional en papel, sino a cualquier información que producimos y que sea registrada, vamos a lograr tener una historia que nos incluya a todos. Y que no sea esa historia con la que aprendimos que era la de los próceres, sino que tengamos una historia que incluya a las mujeres, que incluya a los viejos, que incluya a los jóvenes, que incluya a los niños, que incluya a todos los miembros de una sociedad, como se mencionaba, a los sordos, a los ciegos aquí ayer, pero también a la comunidad LGTBI y a todos aquellos que hacen parte de un territorio. Ahí les traigo una imagen de uno de los talleres que hicimos en Medellín, donde un grupo de víctimas nos mostraba cuál era la historia, cuál era la versión de la memoria y de la historia futuro que querían para ellos mismos. Y es muy conmovedor ver que un grupo social que ha sufrido tanto, porque el sufrimiento que han vivido estas personas es una cosa innombrable, tenga esperanza de tener una nación mejor donde todos podamos caber.